Últimas noticias del juicio. Estar informado también es movilizarte. Conocé las últimas novedades del juicio. Ahora, en Presente. Bueno, ahora sí, acá llegó Hassin. ¿Cómo estás, Hassin? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonza? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, un poco la idea de este programa en especial es analizar un poco lo que fue el fallo del tribunal número 21, aquel jueves que salimos, aquel viernes, perdón, de Comodoro Pi, con una sensación bastante contradictoria, si se quiere, incluso marcando el fallo como contradictorio. Vamos a arrancar escuchando un resumen, un poco de lo que fue la jornada, muy cortito, para partir y abrir un poco el debate con respecto a esto. Condenar a José Ángel Pedraza por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. Es un fallo contradictorio. Así lo ha caracterizado el Partido Obrero. Porque el presidente del tribunal, en una alocución de tipo coloquial, verbal, dio fundamentos demoledores que desmintieron por completo a las defensas de los acusados acerca de que acá hubo un homicidio en riña. El tribunal condenó a quienes condenó, a muchos de ellos por homicidio simple, no por homicidio agravado. Consideramos que la organización de un grupo armado de choque contra gente desarmada es un homicidio agravado, no es un homicidio simple, en primer lugar. Después, incluso las penas hubo muchas absoluciones en el personal policial. Incluso el personal policial que es condenado por partícipe necesario de homicidio es condenado por penas menores que los partícipes de la patota. Es una pena elevada para una persona que tiene 71 años. Pero nosotros nunca estuvimos en la venganza. Nosotros nunca fuimos a este juicio para que a una persona la martiricen por un crimen que cometió. Nosotros fuimos por un fallo justo, por un fallo que sea un modelo para la sociedad que siente un precedente. Y en cambio, en el fundamento del fallo, el presidente del tribunal niega expresamente que los fallos tengan que tener un carácter ejemplificador. El Partido Obrero, los abogados de Elsa Rodríguez, de Nelson, van a apelar este fallo. Rechazamos este fallo, pero le hemos dicho a la prensa, ante sus preguntas, que no nos vamos con las manos vacías. Pero no pretendemos simplemente irnos con una condena. Queremos que se haga justicia hasta el final por la trascendencia social, por la trascendencia histórica, por el carácter ejemplificador de un fallo contra la burocracia sindical, de un fallo contra la patota, de un fallo contra la mafia que administra y sigue vaciando los ferrocarriles en la Argentina. Y por fin de un fallo que habla la ruta de las responsabilidades políticas que aquí no han sido juzgadas. Muchas gracias, compañeros. Escuchamos diversos dirigentes del Partido Obrero, también escuchamos la voz de Claudia Ferrari, por eso queremos empezar preguntándote en algún sentido por qué creen que fue contradictorio este fallo, si bien escuchamos en la voz de Néstor Pitrola que decía, bueno, no nos vamos con las manos vacías, pero entendemos que es simplemente contradictorio. Sí, es contradictorio porque recordemos que no se han dado los fundamentos de las condenas. Uh-huh. Lo que hizo el tribunal es hacer una introducción. Y cuando uno escuchaba la introducción, en los primeros minutos de esa introducción, decíamos, bueno, van todos a perpetua. ¿Por qué? Porque en esa introducción el tribunal, el juez Díaz, va reconociendo todos los puntos necesarios para que se dé, por ejemplo, el homicidio agravado. Claro. Cuando nosotros pedimos perpetua, no es porque queremos la pena máxima, es la pena que fija el código para este tipo de homicidio. Uh-huh. Y en los fundamentos del juez marca precisamente que existió una premeditación. Si el homicidio es premeditado por la participación de más de 2 personas, es homicidio agravado. Esta explicación que intenta dar el juez de por qué no es un homicidio agravado, pues es un homicidio simple, porque no hay un dolo directo, primero que es dogmática, o sea, no es lo que dice la ley,
sino es lo que dice un sector de la jurisprudencia. Y en segundo lugar, porque la explicación desde la lógica de decir que porque no tenían intención de matar es una explicación que no resiste ningún análisis, toda vez de que él argumenta que no tenía intención de matar por las consecuencias que podrían ser objetos. Incluso equipara consecuencias que ni siquiera es la cárcel, porque dice Costequi y Santillán terminó con Duhalde. O sea, equipara que para Pedraza suficientemente sería las consecuencias adversas a perder el sindicato. Que por ende eso ya sería un indicio de por qué no lo habría hecho. Eso se da de bruces contra la historia de la humanidad. Si no, no existiría el mandamiento no matarás y puesto en la ley penal, y que eso, consecuencia, siempre ha sido para quien, digamos, comete un homicidio si es pescado. O sea, eso no resiste ningún análisis lógico. Sí. Pero lo que hace más contradictorio el fallo es que, si bien dice claramente, aquí se han admitido las motivaciones políticas y económicas, ahí empieza a ser el corte de las responsabilidades. Porque cuando dice, acá se han aprobado las motivaciones económicas y políticas de la burocracia, hace un silencio total sobre las motivaciones económicas que son coincidentes entre la burocracia y la empresa UOFE, que son las que motivaron el juicio, que es la explotación de los tercerizados. Y incluso cuando de pronto dice, muchos de los que asistieron al paro, al corte de vías, lo hicieron en el convencimiento de que iban a tener, se le iba a descontar el día, porque así siempre había sido. Pero el que tenía potestad para descontar y no se descontó para, digamos, justamente encubrir su relación con los hechos, era la empresa UOFE. Y sobre eso el tribunal no dice una palabra sobre la participación de la empresa UOFE. Ese recorte de las responsabilidades también lo efectúa con el personal policial y con las responsabilidades policiales. Bien, un tema que estuvo generando mucho fue, que se escuchaba incluso, era el tema de los indicios y el tema de las pruebas por las cuales se había cometido un delito. ¿Cómo es el tema de los indicios que, si se quiere, daban a entender que Pedraza, por el cual Pedraza no era instigador? No se terminó de entender bien esa cuestión. ¿Había pruebas o eran indicios? No, lo que dijo el tribunal, no hay una prueba directa, pero hay indicios. En el derecho, la sumatoria de indicios son prueba. No es una prueba directa, o sea, lo que no hay prueba es de una persona que escuchó, vayan armados a ese día. Eso sí, no hay una prueba directa, pero sí marca una cantidad de indicios que establecen la conducta. Lo que dijo después, que esa conducta no se encuadraba en la figura, en una participación como instigador, sino como partícipe necesario, porque si no fuera por la orden de él, nada hubiera sucedido. Eso no cambia, digamos, no incide en la condena. Por tanto, el partícipe necesario en un homicidio agravado como el instigador le cabe la misma condena. O sea, una diferencia solo de cómo se ve, digamos, el aspecto, lo cual no quiere decir que las pruebas sean de menor cuantía. Exacto. Bien, y con respecto, digamos, acá se habla de indicios y el gran absuelto fue el Estado, si se quiere, se podría decir, lo leemos en algunas notas y demás, que hacían tanto al abogado como al dirigente del Partido Obrero, y no hay indicios, de estas vinculaciones con el Estado, que se quiere, casi se lo quiso despegar desde este fallo. Es muy inteligente tu observación. Sí, justamente. El primer indicio de que no es una acción aislada, como se pretende presentar, de dos subcomisarios, que son los únicos que fueron condenados por el homicidio, pues si bien hubo condenas a otros policías, fueron absueltos por el homicidio y las tentativas de homicidio. Fueron condenados por incumplimiento de sus funciones. El indicio más importante de que aquí hubo una orden política fue que es la única explicación de que se pueda coordinar de 5 divisiones de la federal diferentes que intervinieron en el lugar y una comisaría. Si no, es imposible explicar que todos coordinadamente hayan trabajado de la misma forma, a tal punto que todos brindaron la seguridad para que los agresores, después de disparar, volvieran hacia ellos. Bien. Presentamos a Laura, que acá llegó un poco tarde, que me pone un papelito. ¿No me presentaste? ¿Cómo estás, Laura?
Bien, muy bien. Casi me enojo de que no me presentara. No te enojes, está acá. Eso pasa por llegar tarde. Un poco también queríamos avanzar un poquito más en lo que son las responsabilidades políticas, de las cuales se puede vincular con esto que hablamos con respecto al Estado. Con respecto a, bueno, nosotros, el Partido Obrero, la querella del Partido Obrero va a apelar este fallo. Es decir, con la idea, con la campaña que siempre mantuvo en pie, que fue la perpetua para Pedraza, como decía recién Claudia, porque es lo que corresponde para el delito que entendemos que se cometió. Ahora, en el caso del abogado de Pedraza, también decidieron apelar este fallo ya iniciado. Hay que esperar ahora, obviamente, al 14, 17 de junio, que 17 de junio se leen los fundamentos. Bien. Van a apelar ellos también, es decir, puede haber posibilidad de que se les bajen los años, que tenga prisión domiciliaria, o eso no cabe. Yo creo que van a apelar todas las partes, porque cuando alguien reclama algo y no se le da, tiene ese derecho. Creo que en las defensas todos van a hacer uso de ese derecho, porque todos pidieron la absolución. Entonces todos los condenados pueden hacer uso de ese derecho. Y las querellas, por otra parte, todo lo que no se le concedió también pueden hacer uso de ese derecho. Yo creo que las apelaciones van a ser muchas y a partir del 17 de junio. En lo que vos decías de las responsabilidades políticas pendientes, otra cosa que marca la contradicción de este fallo es que hubo un silencio total sobre el rol que llevó adelante la Subsecretaría de Transporte. Y esto es llamativo porque no es que no hubo una producción de prueba en el testimonio. Recordemos que Schiavi fue llamado como testigo y en esa testimonial admitió no admitiendo, porque se resguardó en el principio de que no podía hablar porque podía autoincriminarse, que toda esta operatoria, los subsidios, dependían de la aprobación de la Subsecretaría de Transporte. Eso por un lado. Y por otro lado también admitió de la reunión previa un día antes con Pedraza. Cosa que también se había sido admitido por Fernández. Fernández también dijo que había existido una reunión previa con Fernández, de Pedraza con Schiavi, y que Pedraza había ido con la idea que le había dado Fernández de plantearle a Schiavi un paro en contra del corte de los tercerizados. Y que después, cuando volvió Schiavi, había vetado esa posibilidad. Con lo cual ahí hay un indicio muy importante de la participación en este hecho de Schiavi. Porque si Schiavi tenía la potestad de vetar un paro contra el corte que iban a hacer los tercerizados, un paro de la Unión Ferroviaria, quiere decir que él estuvo de acuerdo con otra salida para la jornada de ese día. Claro. Y la salida concreta fue la organización de un grupo de choque para agredir a los tercerizados, y que la policía iba a avalar que pudieran actuar impunemente, que es lo que sucedió. Entonces creo que en ese aspecto hay indicios suficientes para establecer también la responsabilidad de la Subsecretaría de Transporte, además de la Policía Federal. Bien, Hashim, Sí. ¿cómo se sigue, para ir por los responsables políticos, en este caso de Schiavi, el Ministro de Transporte, y los funcionarios, que están implicados, incluso los empresarios? Políticamente, ¿cómo va a seguir, esto? Mirá, tenemos por delante toda una agenda vinculada al juicio. Por supuesto hay que seguir, es decir, esta lucha va a seguir por dos andariveles simultáneamente, como se ha desarrollado hasta ahora. Por un lado, y fundamental, la presencia en la calle, la movilización, los pronunciamientos, todo este acompañamiento popular, toda esta lucha que hubo alrededor por el esclarecimiento del crimen de Mariano, porque se realizara justicia, se condenara a los culpables. Bueno, es lo que nos permitió llegar al juicio y a esta condena de 15 años, que no es menor para nada. Quiero esto dejarlo bien en claro. La crítica que hacemos al fallo, y que es una crítica muy de fondo, porque acá, como vos señalaste, como dijo Claudia, hay un operativo para rescatar a los funcionarios políticos y a los empresarios que participaron, y a otros funcionarios policiales, etcétera, que participaron de este plan criminal, no quita que hemos logrado por primera vez en la historia la condena de un burócrata sindical de primera jerarquía. ¿Se entiende cómo es Pedraza? El problema ahora es, por un lado, dicho esto, de la movilización que acompañó esta lucha, va a seguir también en los estrados judiciales. Porque nosotros, como señaló Claudia, vamos a apelar esta condena.
vamos a apelar este veredicto. No con el ímpetu de mejorarlas, por decir de alguna manera, las condenas, agregar años a los que deban cumplir en prisión, sino fundamentalmente para insistir en lo que fue la tesis de nuestra querella o de nuestra presentación desde el momento que mataron a Mariano. Este fue un crimen político contra la clase obrera que enlaza a la burocracia sindical, a los empresarios, a los capitalistas y al Estado. Esto es lo primordial que vamos a defender en esa apelación, sustentado en pruebas que están en la causa. Acá se mencionaron varias recién. Te puedo agregar algunas simplemente para enumerarlas. Nosotros escuchamos en el juicio cómo se consumaba lo que es realmente un fraude con el tema de la tercerización. Ahí los gerentes de UGOF se sentaron a explicar frente al tribunal, frente a los jueces, cómo la empresa subcontrataba empresas tercerizadas, empresas que pertenecían a su propio grupo económico, se entiende, con fondos públicos. Entre esas empresas que se subcontrataban, que el Estado ponía la plata y que esta gente procedía a licitaciones privadas, entre comillas, se encuentra Unión del Mercosur, la cooperativa de Pedraza, que está en flagrante violación con una ley que no es de que nosotros combatimos y pedimos su derogación, pero es llamativo, que es con la ley de asociaciones sindicales, que veta justamente el hecho de que los empresarios pueden hacer aportes, ¿se entiende?, a los sindicatos, como por ejemplo por la vía de las relaciones comerciales que Pedraza mantenía con Unión del Mercosur. Entonces vamos a ir a esta apelación. Lo primero es esperar, vamos a escuchar cuáles son los fundamentos del tribunal. Eso va a ser muy importante y va a ser motivo de toda una campaña política, porque lo que anticipó el tribunal, vos te das cuenta en la audiencia del 19 de abril, es un recorte completamente arbitrario de los hechos que ocurrieron, ¿se entiende? Con la finalidad de salvar la responsabilidad del Estado y de la empresa. Pero ahí va a haber mucho para hablar todavía. Luego te quiero señalar esto. Hay otras causas conexas a la que se abrió por el crimen de Mariano que están en curso y que también tienen una importancia muy grande. Desde, por ejemplo, ustedes hablaban recién del tema de los indicios. El presidente del tribunal en la audiencia del 19 señaló que los indicios eran rastros de una conducta pasada. Creo que lo definió así, lo dijo. Y como dijo Claudia, bueno, muchos indicios hacen una prueba. Bueno, muchas de estas causas conexas tienen que ver con esos indicios que fueron valorados por el tribunal a la hora de dictar sentencia. Por ejemplo, la causa de los sobornos, del intento de sobornos a los jueces de la Cámara de Casación, que, ojo ahí, primer llamado de atención, en esa causa donde está imputado Pedraza, el contador de la Unión Ferroviaria Ángel Staforini, que es un tipo que todavía sigue revistiendo cargo en el Belgrano Cargas, y otros personajes, en esa causa están las huellas dactilares también de Gerardo Martínez, de Eduardo Rigui. Hay todavía muchísimo para hablar de esto. ¿Se entiende? Hay varios personajes que están mencionados, y esto se va a ir revelando en el curso de los próximos días, que el personaje Juan Riquelme, el agente de la CIDE, que ofrecía sus servicios a Pedraza para gestionar los sobornos, él ofrecía servicios a toda la burocracia sindical. Menciona varios gremios, UPCN, Gerardo Martínez, como mencionamos recién, y otros. Por eso quiero llamar la atención sobre esto. La condena a Pedraza impactó sobre toda la burocracia sindical. El primero que salió a hablar fue un hombre de la CGT Balcarce, ¿no es cierto?, Oscar Lescano, que salió a decir, bueno, que estaba consternado y que le parecía un fallo injusto, porque toda ella se ve reflejada en esto. Entonces, ojo, en esa causa todavía hay mucha tela para cortar y va a haber muchas revelaciones, se entiende, como ha ocurrido a lo largo de todo este juicio. Luego tenemos en lo inmediato, 12-13 de junio, incluso antes de que se den a conocer los fundamentos, el juicio oral contra el perito, entre comillas, perito Roberto Locles, un delincuente que fue introducido por uno de los defensores, por el doctor Igunet, en la causa a los fines de destruir una prueba tan valiosa, tan sensible como es la bala que mató a Mariano. Claro, incluso sin ser perito y a sueldo de la Unión Ferroviaria se podría decir. Un delincuente con todas las de la ley, ¿se entiende? Que, bueno, fue colocado justamente para delinquir dentro de la causa y lo hizo. Él quiso afectar el proyectil para que no pudiera determinarse con claridad, aunque esto igual quedó acreditado por los testimonios y otras cuestiones, no pudiera acreditarse con claridad que la dirección de la bala, con independencia de que fuera un rebote, iba hacia Mariano. Claro. ¿Se entiende? Es decir, el tirador disparó en un sentido. Luego, si rebotó o no, ahí hay materia de debate,
si es que realmente el tipo quiso tirar al piso, cosa que nosotros descartamos, o en realidad fue un problema de impericia a la hora de tirar, simplemente, pero la intención de matar estaba presente desde el primer momento. Y luego, hay otras causas que tienen que ver con esto, la última y otras dos causas que son, una, la que investiga las relaciones comerciales, lo que te señalaba antes, entre Unión del Mercosur, es decir, entre Pedraza y los empresarios de UGOFE, donde hay una nueva imputada, Susana Planas, que es una persona del círculo más íntimo de Pedraza, es la apoderada de la cooperativa Unión del Mercosur y fue la que acompañó al contador, y por esto quedó imputada, al contador Ángel Staforini a entregarle los 50.000 verdes en la jerga que usaban estos señores, sí. $50.000 al ex juez federal Octavio Arauz de la Madrid, que era uno de los que gestionaba todo el asunto de los sobornos. Y la última, y ojo con esto, hay que ver, el tribunal ordenó abrir una causa para investigar la participación de Alejandro Benítez en esto. ¿Quién es Alejandro Benítez? Era aquel testigo protegido. Exactamente. Que venía a salvar todo. El testigo protegido que llegó a la causa de la mano del Barba Gutiérrez y que Néstor Kirchner siguió personalmente su comparecencia. Bueno, fue identificado por uno de los testigos de la agresión como uno de los capos de la patota y como uno de los tipos que estaba armado ese día. Con lo cual, atención con eso, vamos a ver, no se nos escapa también que puede ser utilizado por parte de los defensores para intentar alguna maniobra, pero estamos tranquilos en el sentido de que sobre Favale, porque Benítez lo que aportó fundamentalmente fueron los datos de Favale, sobre Favale hay una montaña de testimonios y de pruebas, es decir, no va a cambiar en lo sustancial. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bien, Claudia, recién un poco Hassin hacía mención a un montón de delitos, digamos, que se dieron a entender que sucedían con los testimonios, por ejemplo, el tema obviamente de la tercerización, de la contratación de empresas. Los jueces no daban, digamos, crédito, no daban cuenta de todos estos delitos, no se van a abrir casos con respecto a esto también. No se expidió demasiado sobre eso, sí rechazó concretamente los pedidos de esta querella sobre que se sacaran, digamos, copias y se iniciaran causas sobre determinados puntos. Uno de ellos justamente era sobre el tratamiento en UGOFE de los subsidios y de la tercerización. Rápidamente el tribunal dijo que dejaba a disposición las copias, pero que ellos no habían advertido delitos. Lo cual un poco sorprendió, porque si uno estuvo presente en las diversas audiencias, fue escandaloso cómo los empresarios de UGOFE explicaron, sin ningún rubor, cómo era, cómo por medio de licitaciones privadas, que no cumplían ningún requisito de las licitaciones privadas establecidas por la ley, sino que era un acuerdo de precios entre diferentes empresas que después todos participaban en la repartida del negocio, que realmente constituyó un delito, no haya constituido para el tribunal delitos. Bien, pero ¿cómo tiene que funcionar? Después de que sucede eso, se abren otras causas, digamos. Lo concretamente se pidieron y se puntualizaron lo que tiene que hacer un tribunal cuando percibe la existencia de un delito, incluso un delito que ya está en investigación, es ellos sacar copias y enviarlo al tribunal que está investigando ese delito o para el sorteo para que se inicie una investigación de esos delitos. El tribunal ya, digamos, anunció de que no iba a hacer ninguna y que quedaba a disposición de las partes a la interpretación. Esto debilita cualquier inicio de una causa judicial, porque una cosa es que 3 jueces consideran que determinada cosa es delito y se inicia una investigación, que las partes saquen copia del expediente y digan, en función de lo que se ha constatado en este juicio, queremos que se investigue tal delito. Bien, perfecto. Bueno, escuchamos un tema y en un par de segundos seguimos con la doctora Claudia Ferraro y con Hassin hablando un poco sobre el fallo.